En agosto de 2020, me eligieron líder de la iglesia y compañera de Shinran. En septiembre, el superior la convocó a una reunión en otra ciudad, mientras que yo me quedé en la iglesia con algunos diáconos por diversas tareas. Por entonces veíamos que la labor de riego era ineficaz, principalmente porque el supervisor no hacía el oportuno seguimiento del trabajo. Nos disponíamos a hablar con él para resolver el problema. Pero cuando le enviamos una carta a Shinran al respecto, rechazó nuestra propuesta y nos dijo que esperáramos a que regresara. Pensé, es solo hablar con el supervisor. ¿Por qué hay que esperar a que vuelvas? Pero luego pensé que tal vez Shinran conocía problemas del supervisor que nosotros no y quería resolverlo con nosotros. Ante esta reflexión no dije nada más. Sin embargo, días después, Shinran regresó de la reunión y no explicó nada. En ese momento me pareció un poco arrogante, ya que antes de que volviera, habría estado bien que nosotros habláramos de estos problemas con el supervisor. ¿Había algún motivo para que no pudiéramos hacer el trabajo sin ella? No. Más tarde, al debatir el trabajo en nuestra reunión, me pareció que nos hablaba con condescendencia y que nos daba órdenes como si no quisiera debatir las cosas con nosotros. Yo hice propuestas sobre nuestro trabajo, pero las rechazó sin pensarlo. Algunas propuestas no presentaban ningún problema, pero les puso reparos y nos obligó a hacer lo que ella quería. Por ejemplo, al examinar el trabajo de unos equipos, descubrí algunos problemas y propuse hablar yo con el supervisor para resolverlos. Pero Shinran insistió que no era necesario que fuera y dijo que se reuniría con ellos cuando se desocupara. Pero eso no demoraba las cosas. Sí. Y yo conocía mejor que ella el estado del trabajo de esos equipos, por lo que reiteré mi propuesta, pero siguió insistiendo en que hiciera lo que ella pidiera. Eso me incomodó mucho y pensé, somos compañeras, pero ella siempre tiene la última palabra y no tiene cabida la negociación. Rechaza todas mis propuestas y al final tengo que hacerle caso. Ninguna de mis propuestas es adecuada o ella es demasiado arrogante. Pero veía lo enérgica que era y sabía que llevaba más tiempo de líder que yo y debía de conocer mejor la situación. Decidí hacerlo a su modo y no añadí nada más. Luego nos dividimos para reunirnos con equipos distintos. Cuando me reuní con los obreros de riego, la encargada, la hermana Wang, señaló que había más nuevos fieles y que los obreros de riego estaban muy ocupados, y preguntó si era posible que los líderes y obreros regaran a media jornada. Eso garantizaría que se regara a tiempo. Cierto. Como la propuesta de la hermana Wang me pareció bien, la adopté. Inesperadamente, cuando se enteró Shinran, ese día escribió una durísima carta y se la envió a los obreros de riego. La carta me acusaba de planificar mal y hacer del trabajo un caos. También trataba con la hermana Wang, a quien reprendía entre líneas, alegando que éramos arbitrarias y que hacíamos lo que queríamos, lo que perturbó la labor de la iglesia, y era grave. Esta carta fue como un golpe, hizo que se me saliera el corazón del pecho. ¿Era arbitraria? ¿Perturbaba la labor de la iglesia? Me quedé petrificada y temí haberme descarriado y haber perturbado algo. Sobre todo al percatarme de que los hermanos y hermanas podrían leer la carta. Sentí una especial vergüenza. ¿Qué opinarían todos de mí ahora? ¿Cómo los miraría a la cara? Estaba triste y, la verdad, que me sentía condenada. Pensé, aunque cometiéramos un error, podrías enseñarnos los principios y en qué nos equivocamos para solucionarlo. ¿Por qué escribiste una carta y no hablaste con nosotras? No pude evitar llorar. Estuve negativa 2 días por esto. Mi estado mejoró un poco al comer y beber de la palabra de Dios. Tenía una vaga sensación dentro de mí de que Shinran tenía mal genio y yo debía tener cuidado con ella y no enojarla. Si no, no sé cuándo podría castigarme y humillarme. Quedé mentalmente traumatizada después de eso. Sentía que si no la escuchaba o si le refutaba, ella haría algo que me perjudicara.
Siempre sentía un temor incierto. Ajá. Te sentías limitada por ella. Sí. Luego me enteré de que Shinran insistió en reunirse sola con los supervisores de cada equipo. Pero como no quedaron a una hora concreta, eso se demoró. Y muchas tareas no se ejecutaron a tiempo. Creía que ella compartiría las lecciones que aprendiera en la reunión, o hablaría de las anomalías y los errores al organizar el trabajo, por lo que me sorprendió que no lo mencionara. Días más tarde, nuestro superior envió una carta para enseñar los principios pertinentes que decía que fue oportuno que yo organizara el riego de nuevos fieles a media jornada. Así, podríamos acumular más buenas acciones y los nuevos fieles podrían recibir riego enseguida. Creía que Shinran haría introspección y se daría cuenta de su error, pero parecía totalmente despreocupada. Solo me lanzó una mirada despectiva y se volteó. Pensé, ha cometido un error tras otro en el deber, pero no se conoce en absoluto. Es peligroso que siga así. Cierto. ¿Tú le señalaste estas cuestiones entonces? No. Me fijé en su porte altivo y me acordé de cómo desautorizaba toda propuesta y de su actitud cuando le señalaban sus problemas. Eso más lo duramente que me reprendió la última vez me hacía sentir asustada y limitada y no me atreví a comentárselo. En esa época, Shinran realizaba y organizaba el trabajo sola. Aunque ambas éramos compañeras, jamás se comunicaba ni me hablaba de las cosas. Se encargaba de todo y era la que tenía la última palabra. Una vez que algunos diáconos y yo expresábamos nuestras opiniones, siempre señalaba problemas con nuestro enfoque y reformulaba nuestras ideas y daba su elevada opinión. Todos empezamos a creernos inferiores a Shinran y a considerarla más capaz de ver claros los asuntos que nosotros, por lo que nos acomodábamos a su punto de vista y hacíamos lo que dijera. Además, cuando Shinran ponía reparos o desautorizaba mis sugerencias, era muy agresiva. Así que siempre le tenía cierto miedo. Creía que si no le hacía caso, sería despiadada, con lo cual cedía sin quererlo y no me atrevía a contrariarla. Como siempre me rechazaba, a la larga, aunque tuviera algunas ideas, no quería compartirlas. Más adelante me volví cada vez más pasiva en el deber y ya no aspiraba a querer ser más eficaz en él. Era como una marioneta. No tenía ideas ni puntos de vista al abordar los diversos problemas de mi trabajo. Esperaba órdenes de Shinran para todo y hacía lo que ella quería. Varios diáconos también sentían lo mismo. En esa época yo era cada vez más pasiva. No podías cumplir con tus responsabilidades. Eso es. Sabía que Dios aborrecía mi estado y me ocultaba su rostro, pero no sabía cómo cambiarlo y me parecía un tormento. En esos días recibimos carta de nuestro líder superior, que decía que habían detenido a unos hermanos y hermanas. Por seguridad, nos pedía que nos dividiéramos en 2 grupos. Eso evitaría que nos detuvieran a todos a la vez, lo que podría demorar el trabajo. Como en ese momento no estaba Shinran, lo debatí con algunos diáconos. A mí me parecía un buen plan. Pero según los diáconos, separarse dificultaría el trabajo, por lo que no pudimos decidirnos. Ellos querían esperar a Shinran para decidir. Pensé, solo es dividirse, no es una gran cuestión de principios. Y en vista de los problemas de seguridad, es buena idea separarse. Sin embargo, nadie se decidió. Insistieron en esperar a que Shinran accediera. Vi cuánto idolatraban todos a Shinran. Cómo todos esperaban que organizara las cosas y decidiera, cómo le obedecían. Y me di cuenta que el problema de ella era grave. Sí. Después, le hablé a una diaconisa, la hermana Lee, de mi estado, y de los problemas de Shinran que había descubierto. Me sorprendió que dijera que también ella se sentía limitada por Shinran. Siempre le tenía miedo y no se atrevía a contrariarla. Añadió que Shinran exageraba sus defectos adrede y que la reprendía delante de los demás. Entonces Shinran no te lo hacía solo a ti, también al resto. Sí. Añadió algo más la hermana Lee. Vemos el problema de Shinran
Pero si no lo revelamos y no practicamos la verdad, el Espíritu Santo nos va a abandonar. Sí. Estaba de acuerdo con aquello. Recordé un pasaje de la palabra de Dios. Me gustaría leerlo. Muy bien. Muy bien. Dios dice: aquellos que están dentro de la iglesia y practican la verdad son descartados, incapaces de darlo todo. Mientras que los que perturban a la iglesia y esparcen la muerte hacen vandalismo en la iglesia. Y lo que es peor, la mayoría lo sigue. Tales iglesias son dirigidas por Satanás lisa y llanamente, y el diablo es su rey. Si los congregantes no se alzan y rechazan a los demonios principales, tarde o temprano se irán a la ruina. A partir de ahora deben tomarse medidas contra tales iglesias. Si los que son capaces de practicar un poco de la verdad no buscan hacerlo, entonces esa iglesia será eliminada. Si no hay nadie en una iglesia que esté dispuesto a practicar la verdad, ni nadie que pueda mantenerse firme en el testimonio de Dios, entonces esa iglesia debe ser completamente aislada y se deben cortar sus conexiones con otras iglesias. A esto se le llama muerte por sepultura. Eso es lo que significa expulsar a Satanás. Amén. Amén. Al meditar este pasaje, tuve mucho miedo. La palabra de Dios revelaba nuestro estado actual. Shinran tenía la última palabra en la iglesia, pero nadie se atrevía a revelarla, ni a hablar y a practicar la verdad. Por el contrario, todos la obedecíamos y dejábamos que tuviera la última palabra. ¿Llevábamos a Dios en el corazón? ¿Cómo no habría de despreciarnos Dios de esta forma? De continuar así, al final, Dios nos rechazaría y perderíamos por completo la obra del Espíritu Santo. Cierto. Tenía claro que Shinran vulneraba los principios y que actuaba arbitrariamente. Tenía la última palabra en todo, era despótica y no escuchaba a sus colaboradores. Cuando les señalaban sus problemas, no los admitía ni hacía introspección. Pero yo temía ofenderla y que me reprimiera. No me atrevía a plantearlo. Siempre la escuchaba y obedecía. Lo que perturbaba la labor de la iglesia y me hacía cómplice de Satanás. Al darme cuenta, sentí pesar y remordimiento. Pensé, tengo que practicar la verdad y revelarla. No puedo resignarme más. No obstante, luego me pasó otra cosa inesperada. Un día, cuando Shinran volvió de una reunión, dijo airada y con cara de pocos amigos: hay 2 supervisores de equipo que no trabajan bien con nadie y critican a los demás. Van a ser destituidos. Oh. Me quedé impactada con esto. Sabía algunas cosas de esos supervisores. Aunque a veces exhibían un carácter arrogante, ambos sabían aceptar la verdad y hacer un trabajo práctico. Tan solo exhibían corrupción y no cooperaban en armonía, pero se les podría enseñar la verdad. ¿Cómo se les podría destituir sin más? ¿Destituir a gente capaz de hacer un trabajo práctico no demoraría la labor de la iglesia? Correcto. En esta ocasión ya no podía obedecerla a ciegas y ser cobarde. Le comenté: en algo tan importante hemos de buscar el modo de practicar correctamente. No podemos relevarlos así. Exacto. Después fui a la iglesia a investigar la situación. Me sorprendió descubrir que ya los habían relevado. ¿Ya los habían relevado? Sí. Investigué y descubrí que no había razón para destituirlos. Conmocionada y enojada, reflexioné. En algo tan importante, Shinran ha tomado una decisión sin debatirla con nadie. Eso es despótico. Sí. Escribí una carta acerca del problema de Shinran, pero no se comprendía a sí misma. Más tarde, supe que una diaconisa, la hermana Liang, era en un principio activa y responsable en el deber. Pero últimamente Shinran la había atacado, por lo que su estado era muy negativo y creía que no podría continuar como diaconisa. Esto me entristeció mucho. Comprobé que la arrogancia, la conducta tiránica y los ataques y limitaciones de Shinran no lograban sino hacerle sentir negativos. Ella hacía el mal. Cierto. Tenía que plantarle cara para rebelarla y pararla. No podía dejar que hiciera lo que quisiera. Sin embargo, cuando realmente la tenía delante, aún era un poco cobarde.
¿Y cómo cambiaste tu estado de cobardía? Leí un pasaje de la palabra de Dios. ¿Lo puedo leer? Claro, este pasaje. De acuerdo. Dicen las palabras de Dios: si la verdad no se ha convertido en tu vida y todavía vives inmerso en tu carácter satánico, cuando descubras a gente malvada y a diablos que perturben la labor de la casa de Dios, harás la vista gorda y oídos sordos, los apartarás, sin que te lo reproche tu conciencia. Incluso creerás que alguien que perturba la labor de la casa de Dios no guarda relación contigo. Por más que se resientan el trabajo de la iglesia y los intereses de la casa de Dios, a ti no te importa, ni intervienes, ni te sientes culpable. Lo que te convierte en alguien sin conciencia ni sentido, un incrédulo, un hacedor de servicio. Comes de lo que es de Dios, bebes de lo que es de Dios y disfrutas de todo lo que viene de Dios. Pero crees que ningún perjuicio a los intereses de la casa de Dios tiene que ver contigo, lo que te convierte en un traidor que muerde la mano que te da de comer. Si no proteges tales intereses, ¿eres siquiera humano? Eres un demonio que se ha introducido en la iglesia. Finges creer en Dios, ser de sus escogidos, y quieres gorronear en la casa de Dios. No estás viviendo la vida de un ser humano y obviamente eres incrédulo. Si crees realmente en Dios, aunque aún no hayas alcanzado la verdad y la vida, al menos hablarás y actuarás desde el lado de Dios. No te quedarás impasible cuando veas perjudicados los intereses de la casa de Dios. Cuando tengas el impulso de hacer la vista gorda, te sentirás culpable, a disgusto, y te dirás a ti mismo: no puedo quedarme de brazos cruzados, debo plantarme y hablar, responsabilizarme, debo revelar este mal comportamiento. Debo detenerlo, para que no perjudique los intereses de la casa de Dios ni perturbe la vida de iglesia. Si la verdad se ha convertido en tu vida, no solo tendrás esta valentía y determinación, y comprenderás el asunto del todo, sino que también cumplirás con la responsabilidad que te corresponde en la obra de Dios y en los intereses de su casa, con lo que cumplirás con tu deber. Amén. Amén. En la palabra de Dios, descubrí que cuando algunos ven resentirse los intereses de la casa de Dios no les preocupa en absoluto. Esta gente es sencillamente infrahumana. Me entristeció saberlo, pues así me había comportado yo. Tenía claro el problema de Shinran, pero no me atrevía a plantarme para revelarla y pararla. Como ella, siempre desautorizaba mis puntos de vista y se ponía por encima de mí para atacarme. Me daba miedo y no me atrevía a ofenderla. Para protegerme, solo le seguía el juego y me rebajaba. Pensaba incluso que si era obediente y sumisa hacia ella, no me reprimiría y castigaría. Mientras pudiera protegerme, estaba dispuesta a estar dominada a su merced. Vivía sin considerar los intereses de la casa de Dios. Ella contrariaba los principios y actuaba como una tirana, afectando el trabajo de la iglesia, pero yo no me atrevía a revelarla. Ni siquiera cuando atacaba a la gente y tenía la última palabra, me atrevía a oponerme a ella y a detener su maldad. Era grave mi estado de servilismo. No era más que una cobarde inútil que vivía rebajándose. Así las cosas, ¿cómo podría tener dignidad? Gozaba del riego y sustento de las palabras de Dios y de todo lo que viene de Él. Pero intentaba protegerme yo y no los intereses de la iglesia. No era digna de llamarme humana. Al pensarlo, me sentí muy infeliz y culpable. Me odié por ser tan egoísta y mentirosa. Pensé, ya no puedo seguir así. Esta vez, aunque me castigue y se vengue, tengo que plantarme y revelar sus actos malvados. Es mi responsabilidad. Amén. Gracias a Dios. Cuando regresé, a raíz de su arbitraria destitución de los 2 supervisores, revelé su vulneración de los principios y su conducta. Pero sin que me diera tiempo a decir nada, dijo que no sabía cooperar en armonía con ella. En ese momento, varios diáconos también revelaron su conducta represora y dominante.
Al final, frente a los hechos, no pudo refutarlos, con lo que alegó que no había reconocido los problemas que mencionábamos y que lo haría en lo sucesivo. Por último, sonriendo añadió, «Con mi gran aptitud no puedo evitar ser arrogante». Ni siquiera pensaba reflexionar. Efectivamente. Sí. Me quedé atónita con eso. Era totalmente irracional. Así es. Después, las dos diaconisas hablaron con Shinran con la esperanza de que pudiera arrepentirse. Pero Shinran no lo admitió y acusó a las hermanas de tratar con ella. Al ver que Shinran no aceptaba para nada la verdad ni entendía sus malas acciones, comprendí que su problema era grave. Sí. Más adelante me pregunté una cosa. Shinran nos había abatido hasta dejarnos tan débiles que no queríamos cumplir con el deber. ¿Qué pasaba exactamente? Más tarde, tras leer la palabra de Dios, por fin discerní los métodos que subyacían a lo que hacía Shinran. ¿Miramos un video? Muy bien. Dios Todopoderoso dice: los anticristos tienen motivaciones y objetivos detrás de todos los métodos que utilizan contra los que buscan la verdad. En lugar de luchar por salvaguardar la obra de la casa de Dios, su propósito es salvaguardar su propio poder y estatus, así como su posición e imagen en los corazones del pueblo escogido de Dios. Estos métodos y comportamientos perturban y alteran la obra de la casa de Dios, y también tienen un efecto destructivo en la vida de la Iglesia. ¿Acaso no es esta la manifestación más común de los actos malvados de un anticristo? Además de estos actos malvados, los anticristos hacen algo aún más despreciable, y es que siempre tratan de averiguar cómo ganar ventaja sobre los que buscan la verdad. Por ejemplo, si algunas personas han fornicado o han cometido alguna otra transgresión, los anticristos aprovechan esto como ventaja para atacarlas. Buscan oportunidades para insultarlas, exponerlas y calumniarlas, para etiquetarlas y así desalentar su entusiasmo por cumplir con su deber, de modo que se sientan negativas. Los anticristos también hacen que el pueblo escogido de Dios los discrimine, los rehúya y los rechace, para que los que buscan la verdad queden aislados. Al final, cuando todos los que buscan la verdad se sienten negativos y débiles, ya no realizan activamente sus deberes y no están dispuestos a asistir a las reuniones, entonces el objetivo de los anticristos se ha logrado. Una vez que los que buscan la verdad ya no suponen una amenaza para su estatus y su poder, y ya nadie se atreve a denunciarlos o exponerlos, los anticristos pueden sentirse tranquilos. ¿Qué albergan los anticristos en sus pensamientos que les vuelve capaces de tal maldad? Si los que buscan la verdad escuchan a menudo los sermones, puede que un día vean más allá de mis acciones y entonces me desenmascararán definitivamente y me sustituirán. Mientras ellos cumplen con su deber, mi estatus, mi prestigio y mi reputación están amenazados. Es mejor golpear primero, buscar oportunidades para aprovecharse de cualquier ventaja para acosarlos y condenarlos, para volverlos pasivos, para que pierdan todo deseo de cumplir con su deber. Los anticristos también provocan conflictos entre los líderes y los obreros y los que buscan la verdad, de tal manera que los líderes y obreros los odian
los evitan y ya no valoran ni promocionan a aquellos que buscan la verdad. De esta manera, ya no tendrán ningún deseo de buscar la verdad ni de cumplir con su deber. Es mejor que los que buscan la verdad permanezcan pasivos. Este es el objetivo que desean alcanzar los anticristos. Amén. Con la palabra de Dios, descubrí que los anticristos consideran el poder su vida y anhelan el estatus. Les preocupa que quienes buscan la verdad la entiendan, disciernan cómo son y reciban el respaldo y la aprobación de los hermanos. Y para consolidar su posición y poder, los anticristos aprovechan para atacar a quienes buscan la verdad, para que se vuelvan negativos, pierdan la confianza y no puedan cumplir con el deber. Así, tienen poder y la última palabra. Sí. Esto era lo que hacía Shinran. Siempre nos criticaba. Se valía de nuestros problemas con cinismo y sarcasmo. Y nos degradaba adrede, delante de los hermanos, y así creíamos no poder hacer un trabajo práctico y nos dejaba incapaces de cumplir con el deber. La carta abierta que escribió, en la que me condenaba por actuar arbitrariamente y por mi entendimiento absurdo, me hizo sentir atacada. Desde entonces le tuve miedo. Como me aterraba discrepar de ella en algo y que me volviera a reprender públicamente, hacía lo posible por obedecerla. No me atrevía a ofenderla, ni a contrariar su voluntad, ni a dejarla en evidencia. Ella empleaba los mismos métodos con los diáconos, con lo que todos bajaban la cabeza y nadie lograba discernir cómo era. Se sentían limitados, le hacían caso y no se atrevían a objetar sus decisiones. Así logró su objetivo de tener el poder. Sí. Las palabras y acciones de Shinran eran muy siniestras, astutas y crueles. Hablaba y actuaba como un anticristo. En efecto. Exacto. También me preguntaba que, puesto que nos reprimía a todos, ¿por qué al final seguíamos admirándola y haciéndole caso? ¿Por qué no nos atrevíamos a decidir nada sin ella? ¿Cómo nos engañó y controló hasta tal extremo? Luego leí otro pasaje de la palabra de Dios. Miremos un video. Estupendo. Dios Todopoderoso dice: una de las señales más comunes de que los anticristos controlan a las personas es que dentro de su ámbito de control, solo ellos tienen la última palabra. Si el anticristo no está presente, nadie más se atreve a pronunciarse o a tomar una decisión. Si el anticristo no está presente, todos los demás son como niños sin madre. No tienen ni idea de cómo orar o buscar, de cómo discutir las cosas juntos. Son como marionetas o personas muertas. No entraremos en detalles sobre qué tipo de discurso utilizan los anticristos para controlar a la gente. Ciertamente tienen dichos y métodos, y los resultados que logran se reflejan en las diversas manifestaciones de las personas bajo su control. Por ejemplo, si presentas una sugerencia razonable, todo el mundo debería continuar la comunicación a partir de este plan correcto. Esta es la senda adecuada, es la lealtad y la responsabilidad con el propio deber. Sin embargo, un anticristo se preguntará: ¿por qué no se me ha ocurrido a mí tu plan? Admiten que el plan es correcto en su mente, pero ¿acaso lo aceptan? Debido a su naturaleza, nunca aceptarán tu apropiada sugerencia. Intentarán, sin duda, rechazar tu plan y luego propondrán otro. Te harán sentir que tu plan es completamente inviable, de modo que te parezca imposible poder dejar al anticristo. Pues solo cuando el anticristo trabaja, puede cualquier otra persona tener un trabajo que hacer.
Si Él no está presente, ningún trabajo puede hacerse bien, y todos los demás son unos inútiles y no podrán hacer nada. Los métodos de los anticristos son siempre poco convencionales y grandilocuentes al hacer las cosas. No importa lo correcta que sea la sugerencia de otro, siempre la rechazarán. Incluso si la sugerencia de otra persona resulta consistente con sus ideas, si el anticristo no la propone primero, sin duda se negará a aceptarla o implementarla. En su lugar, el anticristo hará todo lo posible para menospreciar, negar y condenar la sugerencia hasta que la persona que la ofreció sienta que su idea es equivocada y lo acabe admitiendo. Solo entonces el anticristo se detiene. A los anticristos les gusta construirse a sí mismos y menospreciar a los demás para que los adoren y los pongan en el centro de las cosas. Los anticristos solo se permiten florecer a sí mismos. Los demás son apenas un telón de fondo que les permite destacar. Los anticristos creen que todo lo que dicen y hacen es correcto, que todo lo que los demás dicen y hacen es incorrecto. A menudo proponen perspectivas novedosas para negar los puntos de vista y las prácticas de los demás. Critican y encuentran problemas en las opiniones de otros y desbaratan o rechazan los planes propuestos por los demás, para que todo el mundo se vea obligado a escucharles a ellos y a actuar según sus métodos. Utilizan estos métodos y medios para negarte continuamente, atacarte y hacerte sentir que no eres lo suficientemente bueno, para que cada vez te vuelvas más sumiso con ellos, los admires y los tengas en alta consideración, hasta que finalmente estés completamente bajo su control. Este es el proceso por el cual los anticristos someten y controlan a la gente. Amén. Tras leer la palabra de Dios se iluminó mi corazón. Antes, cuando Shinran desautorizaba nuestro enfoque, tan solo creía que era arrogante, pero no discernía sus intenciones y la naturaleza de sus actos. Tras leer las palabras de Dios, supe que cada vez que Shinran desautorizaba nuestro enfoque, se le daba bien resaltar los problemas y refutarlos, y sentíamos que nuestro consejo podría no ser adecuado. Después sintetizaba una idea basada en esto o daba alguna teoría elevada. Nos sentíamos inferiores a ella y creíamos que veía las cosas con más profundidad y perspicacia. No solo no discerníamos, sino que la admirábamos cada vez más, hasta acabar rechazándonos a nosotros mismos. Creíamos que nuestras ideas y sugerencias eran inútiles y que solo había que escucharla a ella. Había logrado controlar las ideas de la gente. Exacto. Tras mucho tiempo bajo este control, dejamos de pensar cuando nos pasaban las cosas. Al final perdimos la cordura. Éramos como marionetas y absolutamente inútiles en el deber. Entonces entendí que este era un método de los anticristos para dominar y controlar a la gente. Shinran lo había empleado para controlarnos a nosotros, para que la escucháramos y obedeciéramos. ¡Qué persona tan insidiosa, astuta y malvada era Shinran! Cierto. Son muy insidiosos los métodos de los anticristos para controlar a la gente. Sin las revelaciones de la palabra de Dios costaría discernirlos. Sí. Exacto. Más tarde leí otro pasaje de las palabras de Dios. Voy a leerlo. De acuerdo. De acuerdo. Dios dice: si alguien es inteligente, siempre maquina, en todo lo que hace y dice, resulta imponente. Y cuando estás con él o ella, siempre quiere controlarte y manejarte. ¿Crees de corazón que esta persona es bondadosa o despiadada? Despiadada. Le tienes miedo. Y piensas,
Siempre quiere controlarme. Tengo que alejarme de ella ya. Si no hago lo que dice, buscará una forma de perjudicarme en secreto. Y tal vez me castigue. Te das cuenta de que su carácter es despiadado, ¿verdad? Sí. ¿En qué lo notas? Siempre hacen que la gente haga las cosas según sus ideas y exigencias. ¿Está mal que exijan a los demás que hagan las cosas de esta manera? ¿Es necesariamente malo que otras personas te exijan que hagas algo? ¿Es correcta esta lógica? ¿Se ajusta a la verdad? No. ¿Son sus métodos o su carácter los que te hacen sentir incómodo? Su carácter. Así es. Su carácter te hace sentir incómodo. Y te parece que proviene de Satanás, que no está de acuerdo con la verdad y que es un carácter inquietante, controlador y que te hace sentir obligado. No solo te hace sentir incómodo, sino que te genera miedo en el corazón. Te hace pensar que si no haces lo que dice, quizá te enderece. El carácter de este tipo de personas es muy despiadado. No se limitan a decir algo a la ligera. Quieren controlarte. Te hacen fuertes exigencias y te piden que hagas las cosas de una forma determinada. Esto implica un cierto tipo de carácter. No solo te exigen que hagas algo, sino que quieren controlar todo tu ser. Si te controlan, te convertirás en su marioneta y en un muñeco que pueden manipular. Son felices cuando lo que quieres decir, lo que haces y cómo lo haces depende enteramente de ellos. Cuando percibes este carácter, ¿qué sientes en tu corazón? Siento miedo. Y cuando sientes miedo, ¿cómo puedes definir este carácter suyo? ¿Es responsable, es bondadoso o es despiadado? Te parecerá que es despiadado. Cuando percibes que el carácter de alguien es despiadado, ¿sientes placer o sientes odio, aversión y miedo? Odio, aversión y miedo. Esos son los malos sentimientos que aparecen. Cuando sientes odio, aversión y miedo, ¿te sientes liberado y libre o te sientes obligado? Obligado. ¿De dónde vienen este tipo de sentimientos y sensaciones? Vienen de Satanás. Amén. Amén. Tras leer las palabras de Dios entendí por qué temía tanto a Shinran y no me atrevía a desafiarla ni a contrariarla. Sobre todo porque cuando trataba conmigo y me desautorizaba tenía un carácter despiadado, que me hacía sentir limitada y oprimida. Creía que si no le hacía caso, me reprimiría y castigaría. Lo que pasaba era que me controlaba su carácter despiadado. Shinran nos menospreciaba con su carácter despiadado. Buscaba fallos adrede y nos desautorizaba. Quería hacernos ceder y que acabáramos siendo marionetas suyas. Que todos la escucháramos, eliminar la desobediencia y lograr su objetivo de tener el poder total. Deseaba todo el control. Así es. Luego, los diáconos y yo compartimos juntos la palabra de Dios. Y eso nos iluminó el corazón. Discernimos los métodos de Shinran para engañarnos, controlarnos y reprimirnos. Y comprobamos que su naturaleza era despiadada. Para consolidar su poder, empleaba métodos de represión y control. Tenía que tener la última palabra entre los hermanos y hermanas. Como solía vulnerar los principios y actuar arbitrariamente, perjudicaba el trabajo de la iglesia. Pese a exponerla y enseñarle, ni lo admitía, ni lo comprendía y se arrepentía. Gracias a la palabra de Dios pudimos discernir con certeza que Shinran era un anticristo y que había que destituirla y aislarla. Correcto. Por consiguiente, transmitimos nuestra decisión a nuestros superiores ese mismo día. Y ellos, después de investigar y confirmar, descubrieron otras malas acciones de Shinran. Comprobaron que era un anticristo y la expulsaron. Gracias a Dios. Tras su expulsión, nuestros hermanos y hermanas estaban felices. Comprobamos que Dios es justo y que la verdad impera en su casa. Cierto. Amén. A su vez, yo sentía pesar y remordimiento. Me percaté de que mi naturaleza era egoísta y que quería protegerme. Estaba dispuesta a que ella me oprimiera y esclavizara antes que buscar la verdad.
y de forma tácita le perdonaba sus malas acciones, con lo que participé de su maldad. También experimenté que como líderes y obreros debemos defender la verdad y revelar a los anticristos, pues es el único modo de proteger el trabajo de la Iglesia y cumplir con el deber. Amén. Gracias Gracias a Dios.